Hola, este es el curso sobre misión de la Iglesia. Me complace darles la bienvenida a este estudio. Quiero recordarle, este no es un curso sobre la teología de la Iglesia. Este es un curso práctico. Vamos a aprender cómo la Iglesia debería ser, cómo debería actuar, cómo debería cumplir su función en el mundo para ser obediente a la palabra de Cristo. En términos de la misión de la Iglesia, veremos cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son los valores centrales, cuáles son los requisitos del liderazgo de la Iglesia de Misión y luego un poco sobre planificación estratégica, cómo llegar a donde Dios quiere que vayamos. En primer lugar, hablamos de misión, del propósito de Dios para la Iglesia. Repito, el propósito de Dios para la Iglesia. Cuando hablamos de visión, hablamos del futuro preferible de Dios para la Iglesia. ¿A dónde ve Dios que la Iglesia debe ir? ¿En qué debe convertirse? ¿Cuál es el sueño de Dios para la Iglesia? Cuando hablamos de los valores centrales, nos referimos al deseo de Dios para la Iglesia en términos del carácter de la Iglesia. ¿Cuál es el tipo de iglesia fiel al llamado de Cristo, al deseo de Dios para la Iglesia? Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de la dirección de Dios para la Iglesia. ¿Quién va a guiar o liderar? ¿Y cómo va a guiar? ¿En cuál dirección conducirá el liderazgo a la Iglesia? Luego hablaremos de planificación estratégica. Hablaremos del plan de Dios para la Iglesia, cómo cumplir la misión, cómo aceptar la visión, cómo convertirse en lo que Dios desea que la Iglesia sea, sus valores centrales y carácter. Cómo ser guiados por Dios, llamados y guiados por líderes llamados y ordenados de Dios, tanto laicos como clero. Y luego, cómo hacer que la visión se cumpla, es decir, hacer que el sueño de Dios para el futuro de la Iglesia se vuelva una realidad.